Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de Blitzam Argentina y les doy la cordial bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo COMEX HBC, en donde vamos a ir repasando las perspectivas del mercado financiero, las variables macroeconómicas y las novedades de comercio exterior. Así que le doy la palabra a Juan Pablo Escacerra, Head de Comercio Internacional de HBC, y bueno, te dejo el piso, Juan Pie, adelante. Bueno, muchas gracias, Ale. Buenos días a todos. Buen viernes. Bienvenidos una vez más a una charla mensual más de la Comisión de Finanzas de la Cámara Argentina Británica de Comercio. Hoy ya llamada BritCham. Tenemos nuevo logo, tenemos nuevo nombre, así que estamos de estreno en esta fecha. Así que queríamos darles la bienvenida a todos, agradecerles un montón a todos los que están conectados. Y quería contarles un poco en un par de minutos qué preparamos para hoy. La verdad es que están pasando muchísimas cosas a nivel local y a nivel internacional. Para eso le pedimos a Marcela Echeverry, nuestra especialista de la mesa de dinero de la parte de Corporate Sales, para que nos cuente un poco cómo viene el mercado, qué está viendo ella, cómo vienen las principales variables al menos de nuestra economía del día a día, cómo vienen las expectativas de inflación, de tasa de interés y de devaluación, y bueno, y los productos de cobertura que se están usando hoy, y que nos cuente un poco a ver qué ideas nos puede dar para surfear esta ola que está se está poniendo un poco volátil. Eso por un lado, y por otro lado, como siempre, a Agostina Di Grande, especialista en comercio exterior, que nos ayuda muchísimo todos los meses y nos ayuda a entender a veces lo que no es tan fácil de entender. O sea, llevar a palabras fáciles es algo que es bastante complicado, como suelen ser muchas regulaciones, sobre todo las que están pasando, con novedades de último momento. Anoche tuvimos nueva circular de Banco Central, así que Agos estuvo toda la mañana repasando y demás para poder comentarles a ustedes cuáles son las novedades y hasta dónde hay, hasta la información, hasta dónde llega, poder contarles y ponerlos al tanto de cómo viene la mano. Así que eso vamos a hacer, eso preparamos para hoy. Nos parecían que los dos temas son de suma importancia y me parecen muy relevantes para ustedes, tanto la parte de mercados como la parte de actualización de regulación de comercio exterior. Antes de pasar a Marcela y a Agostina, les recuerdo que van a hacer las exposiciones y luego, si quieren, pueden por el Q&A, o sea, por preguntas y respuestas del botón del Zoom, pueden ir escribiendo las preguntas que tengan y con mucho gusto yo se las levanto y se las voy haciendo tanto a Agostina como a Marcela o a mí, no tengo ningún problema. Así que, habiendo dicho eso, y mientras la gente sigue conectándose, antes de arrancar quería hacer una breve... La otra vez les conté una historia de Leonardo da Vinci que me parecía muy gráfica y que tenía muy buenos mensajes, entre otros, que era algo que mi mamá me contaba cuando yo era chico. Y a partir de eso me pidieron que hoy cuente otra cortita. Y anoche estaba releyendo un libro, recién les contaba a Agostina, a Marcela y a Alejandro. Estaba leyendo un libro de Nelson Mandela, ¿no? El líder sudafricano, bueno, que entre otras cosas fue quien ayudó a que termine el apartheid en Sudáfrica y demás. Pero lo que les quiero contar es algo que me parece que aplica a la realidad argentina, que por ahí está bueno como mensaje, y con esto arrancamos la charla. Una de las grandes lecciones, cuenta Nelson Mandela, que le dejó su padre era el líder de 15 tribus, él era el líder de su propia tribu, pero además tenía una colonia de 15 tribus que él llevaba adelante en Sudáfrica. Y Nelson Mandela cuenta que algo que siempre le llamaba la atención era que cada vez que se juntaban las 15 tribus, con el líder, que era su padre, dos cosas. Primero, se sentaban en círculo para todos poder mirarse entre todos y escucharse entre todos. Y la segunda cosa, que su papá, a pesar de ser el líder de su tribu y de la comunidad de las 15, siempre era el último en hablar. Siempre era el último en hablar. Entonces, la gran lección que aprendió Mandela de eso, cuenta es que es el ejercicio de ser un buen escuchador, ¿no? A good listener, decía en inglés, es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días y que es muy importante para poder ser mucho más fino a la hora de pensar y tomar decisiones. Porque si vos lográs escuchar, primero que nada, y concentrarte en escuchar, entender de dónde viene la opinión de cada uno, podés diagnosticar y formarte vos una mejor opinión y consecuentemente podés tomar muchas mejores decisiones. Entonces es el arte de escuchar que el papá de Nelson Mandela lo ejercía de ese modo y que Nelson Mandela lo tomó como una lección y lo comparte en uno de sus libros que justo ayer lo estaba repasando.
Me parece que en Argentina, donde pasan tantas cosas todos los días, donde tienes tanta información desde las vacunas, el mercado, los futuros, la devaluación, la inflación, las normas, es todo tan complejo y tanta información que lo llega, que me parece que es muy importante esto que cuenta Mandela, de ser un buen escuchador para después poder tomar las mejores decisiones. Así que bueno, nada, les comparto eso que justo ayer estaba leyendo y que me parecía que uno trata de copiar de los grandes de este mundo. Pasando ya a lo nuestro, hay dos variables que quiero que Marce después nos ayude a contar cómo las ve y las proyecciones y sobre todo cómo poder cubrirse, que son inflación y devaluación. Me parece que son las dos variables más relevantes hoy en día. Y por otro lado, yo quisiera, antes de pasarle a Marce a que nos explique eso, contarles brevemente el tema GDP, o sea, PBI de Argentina. Recuerden que el año pasado tuvimos una baja muy importante del PBI con la pandemia, que bajó el 9.9% el PBI de Argentina. Este año tuvimos un rebote en B corta, diría yo, con un 7%, a pesar de toda la volatilidad que tenemos en el mercado. La Argentina, impulsada principalmente por dos industrias, toda la agroindustria, en primer lugar, sustentado por los precios de los commodities. Recuerden que tuvimos precios de los commodities de los más altos en los últimos 7 años, por ejemplo, para la soja, este año. El volumen fue bueno, muy buenos precios de commodities, hizo que tengamos más de 10.000 millones de dólares más este año comparativamente con el año pasado de dólares que ingresaron a Argentina producto de la cosecha. Y por otro lado, la construcción privada, que también tuvo un salto muy grande, donde las principales compañías y todo lo que drena la construcción, que es muchísimo, se vieron este año con crecimientos muy buenos e incluso en algunos casos con falta de stock y demás, por la cantidad de demanda que han tenido en obra privada principalmente. Habiendo dicho eso, 7% es lo que se espera que crezca Argentina este año, eso te da un PBI más o menos de 381.000 millones de dólares. Bueno, es mucho o es poco, bueno, depende contra qué lo compares. Obviamente contra Perú, Colombia y Uruguay son países que tienen 200 y pico miles de millones de dólares de PBI, son bastante más chicos, pero Argentina supo estar bastante más alto, ¿no? Supimos tener PBI bastante más altos que los 381.000, tuvimos en 450.000 millones en algún momento, siempre impulsado con los precios de los commodities, que es uno de los grandes influencers, digamos, de los precios nuestros. Así que bueno, habiendo contado eso de la parte de crecimiento, de lo que se espera para este año, no quiero extenderme más, sí quiero pasarle el micrófono a Marce para que nos cuente un poco cómo está viendo el color de mercado hoy y principalmente en las dos variables que hoy más están de moda o por ahí calientes, que son la inflación y la devaluación. Así que Marce, mil gracias por estar acá y te paso el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcela, trabajo en Markets, que es la mesa de dinero del banco. Quiero agradecer a todos los que están participando de este espacio, en el que les voy a contar principalmente cuáles son los dos productos que nosotros operamos, que es el FX y el dólar futuro, para luego pasar a hacerles un comentario de cuáles son las principales proyecciones y cuál es el view del banco que está teniendo en cuanto a tipo de cambio, inflación, que es lo que hoy los inversores, el mercado, es lo que más están siguiendo, ¿no? Entonces, en cuanto al FX, es el Foreign Exchange, que es el tipo de cambio que surge de las operaciones de comercio exterior, aquel cliente que ingresa divisas al país como resultado de su exportación, como así también aquel que paga por importaciones, resulta un tipo de cambio, un intercambio de moneda extranjera, y ese es uno de los productos que nosotros operamos. El otro es el dólar futuro o el non-deliverable forward. ¿Qué es? Es un contrato privado entre partes en donde se acuerda hoy la compra-venta de moneda extranjera a un precio determinado y a un momento futuro determinado. Los clientes que exportan, importan, como así también aquellos que tienen un descalce en moneda extranjera en su balance, son aquellos clientes a los que les podemos ofrecer este producto. Hoy por hoy estamos viendo que el dólar futuro está teniendo más demanda por el lado de los importadores por las restricciones que están teniendo por no poder pagar sus obligaciones al exterior. ¿Cuál es la ventaja que tiene operar el dólar futuro? Es la de mitigar el riesgo cambiario o riesgo de fluctuación de tipo de cambio.
lo que le permite al cliente es fijar con anticipación en pesos cuál será el costo de una transacción futura. En Argentina existen dos modalidades, el deliverable, que es con entrega física del activo principal, y el non-deliverable, en donde no hay entrega, sino que se liquida al vencimiento por diferencia de precio. ¿Qué significa diferencia de precio? El precio al cual el cliente compra o vende, comparado con la comunicación a 3.500 del Banco Central, del mismo día del vencimiento del dólar futuro. Esta comunicación a 3.500 del Banco Central se le llama fixing en el mercado. Hoy, el Banco Central solamente autoriza a operar bajo la modalidad non-deliverable. ¿Por qué? Porque aquí se acota el riesgo en caso que alguna de las contrapartes entre en concurso o quiebre. Entonces, es decir, ¿por qué se acota el riesgo asumido? Porque la obligación entre ambas contrapartes solamente se limita a entregar o recibir, según corresponda, al diferencial de precios. Y es a esta suma a la que se limita el riesgo crediticio en caso de concurso de acreedores o quiebra de alguna de las contrapartes, ¿no? Las operaciones que son concertadas en el mercado local entre bancos y clientes no tienen costo. El costo en un futuro lo asume el cliente en el precio que acuerda con el banco, ¿sí? Estos son un poco los principales productos que nosotros estamos ofreciendo y que los clientes están operando. Ahora, en cuanto a las proyecciones, el escenario base sobre el cual trabaja el banco es la de un gobierno que puede llegar a gestionar los crecientes desequilibrios macro hasta las elecciones y luego de ellas también. Las elecciones en Argentina suelen ser un punto de inflexión relevante, ya que el costo político percibido de un ajuste macro es mayor y suele crecer en el tiempo. Entonces, los mercados suelen anticiparse un poco a estos movimientos, ¿no? El banco estima que de suceder algún ajuste, los mismos son más propensos a venir luego de las elecciones, ¿no? Es decir, el gobierno estaría transitando en forma tranquila de aquí a las elecciones y si hubiera algún ajuste podría llegar a venir luego de las elecciones. Entonces, cuando digo que el mercado se anticipa un poco a estos movimientos, esto lo podemos ver en la tasa implícita de los futuros, ¿no? En Argentina el mercado mira la tasa implícita de un NDF, de un dólar futuro. Hasta la semana pasada teníamos una foto que era, en los plazos cortos, tanto noviembre como diciembre, se manejaba una tasa implícita alrededor del 30-40%. A partir de este lunes, esto cambió. La curva subió, y subió bastante. Entonces, noviembre, por ejemplo, ayer cerró en niveles del 40%, y diciembre cerró en niveles de un 50%. Ya pegando un salto importante a partir de enero, con tasas del 58%, creciendo en el tiempo hasta llegar al año. Ayer, el último día, el 28 de octubre, las tasas implícitas estaban alrededor de un 70%. Entonces, ¿cómo lee esto el mercado? Que va a haber cierta devaluación en el mercado de cambios. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero sí que tiene que haber cierta aceleración en el ritmo devaluatorio, ¿no? Entonces, el mercado compara estas tasas implícitas con el nivel de devaluación y con el nivel de inflación. Entonces, en cuanto al nivel de devaluación, tanto el Banco Central como el ministro de Economía
han trabajado en conjunto y se han comprometido a mantener una devaluación administrada. Esto se puede ver ya que en meses pasados el nivel de devaluación estuvo en niveles del 1% mensual. Con respecto a la inflación, estuvo en niveles mucho más altos. Hemos tenido un pico en el mes de marzo con un 4,8%, y un piso, esperemos que esté marcando agosto, que fue la menor del año, con un 2,5%. Entonces, si comparamos estas tasas, como les decía, claramente siguen con su devaluación del dólar peso, administrándolo en forma ordenada, porque sigue por debajo del nivel de inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno utiliza la devaluación como una herramienta para controlar la inflación. ¿Cuál es la proyección que tiene el banco en cuanto a tipo de cambio? Nosotros estimamos terminar el año al 31 de diciembre en un nivel de dólar peso de 110. Para el año que viene, se los digo por trimestre, esperamos terminar el 31 de marzo en niveles de 120, 125, 135 y 145 pesos. Es decir, si comparamos este nivel de devaluación que el banco estima para este año en un 30%, que es el mismo nivel de devaluación del año pasado, que fue del 30% con una inflación del 36%. Para este año el banco estima un nivel de devaluación de aproximadamente un 32% o 30-32% contra una inflación del 47%. Este año también hemos revisado a la baja el nivel de inflación del 48 por el 47, que tiene que ver un poco con esto que les acabo de contar, con una devaluación administrada, controles de precios a la canasta básica, tarifas congeladas. Entonces hemos revisado en un punto a la baja y sí revisamos al alza el nivel de inflación para el año que viene, del 40 al 42%. Esto es en cuanto a las principales proyecciones, qué es lo que estamos viendo. Hoy, como les decía, los importadores son los que más están tomando este producto, ya que las continuas restricciones y regulaciones hacen que tengan pesos que se van desvalorizando en el tiempo. Entonces, hoy claramente lo que hacen es vender esos pesos y comprar un dólar futuro para tener cierta previsibilidad en cuanto a tipo de cambio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos que está viendo el banco? El primero es si la demanda de FX, de Foreign Exchange, sigue en alza, lo más probable es que el gobierno intente domesticarlo con más regulación y con más intervención al MULC. El MULC es el Mercado Único y Libre de Cambios. Entonces, bueno, de hecho esto lo hemos visto para los que estuvieron el 1 de octubre, hemos comentado esto y a la semana siguiente emitió la comunicación 7375 para los pagos, porque estaba viendo que los pagos de importación eran mayores a los embarques registrados en aduana, y bueno, ayer publicó también una nueva norma, es decir, estamos viendo que los controles van a seguir existiendo. ¿Y por qué? Todo esto se hace con el ánimo de preservar las reservas del Banco Central, que hoy vienen en caída, ¿no? El nivel de reservas del Banco Central, y nosotros hablamos de reservas netas, no líquidas, el nivel de reservas netas del Banco Central, con los derechos especiales de giro que recibimos del Fondo Monetario Internacional, han estado en un nivel de los 9.500 millones de dólares. A finales del mes pasado, 5.500 millones de dólares, y para este mes estimamos que sí van a seguir en baja. ¿Por qué?
cuando emite la primer norma, la 7375, en la primera semana de octubre, tuvo un efecto positivo para la balanza del Banco Central porque tuvo oportunidades diarias de compras, es decir, lo hemos visto ciertos días comprando 40 millones, otros días 80, llegó a tocar 100, 50, pero aprovechó para comprar, digamos, ¿no? Esto la semana pasada cambió, y esta semana también ha cambiado particularmente, en donde vimos a un Banco Central interviniendo con ventas para contener otra vez el ritmo devaluatorio. Ayer, por ejemplo, ha vendido aproximadamente 100 millones de dólares, y estimamos que el resto de la semana también ha sido el mismo nivel de ventas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el Banco Central con, como les dije, más intervención y más control para preservar este nivel de reservas. El mercado estima que el año va a terminar con reservas netas de aproximadamente entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares para fin de año, ¿no? Pero estos son todas estimaciones de mercado, son proyecciones que no sabemos si van a suceder o no. ¿Cuál es el otro principal riesgo que estamos viendo? El acuerdo con el FMI. Sabemos que están en negociación, que Martín Guzmán sigue en negociación, esto se está manejando bajo una estricta reserva y confidencialidad, porque cualquier noticia que se publica inmediatamente afecta al dólar en Argentina. Entonces, este acuerdo con el FMI, nosotros estimamos que de llegar a algún acuerdo, esto sucedería recién para finales de marzo del año que viene, y estaría en línea con lo acordado por el gobierno con el Club de París en julio de este año. Nosotros no esperamos que cambios estructurales sean parte de este acuerdo. Lo que sí estamos esperando del gobierno es que presente al menos un plan en donde indique cómo haría para mejorar el marco de FX y también cómo haría para reducir los controles, ¿no? Pero nosotros creemos que estos cambios van a estar condicionados a la habilidad que tenga Argentina en acumular reservas, que hoy es lo que más se está cuidando, ¿no? Entonces, estos son los dos principales riesgos. El otro riesgo también es la creciente emisión monetaria, que si bien está por debajo del nivel de inflación, el crecimiento de la inflación monetaria es de alrededor de un 40%, con una inflación anual que estamos teniendo del 52%, está por debajo, pero es otro riesgo también, ¿no? Los dos principales, como les dije, es el aumento de la demanda de FX y el acuerdo con el FMI. Por último, creo que no les mencioné los niveles de inflación que estamos viendo de aquí, es decir, en este último trimestre. En forma mensual lo estamos proyectando por debajo del 3%, es decir, lo estamos viendo en niveles del 2,8 y 2,9 para lo que resta del año. Y como les dije, estamos proyectando terminar el año con una inflación del 47%. Estas son las principales variables que yo les quería hacer mención, porque hoy son las que más nos están consultando nuestros clientes, como así también el dólar futuro, que está cada vez más teniendo una mayor demanda. De hecho, se viene operando en tiempos normales, digo tiempos normales cuando el central no emite normas, ¿no? Que el mercado está atento. En tiempos normales no suele haber tanta demanda, pero sí consultas. Lo que estamos viendo ahora es que las consultas
se están efectivizando a través de la compra de dólar futuro, ¿no? Y esto se debe a que nos acercamos al periodo electoral, que el Banco Central en lo que va de octubre ya emitió 2 nuevas comunicaciones para controlar el acceso al mercado de cambios con el ánimo de preservar reservas. Sin más para decirles, espero bueno, que esto haya sido de gran utilidad y le estoy pasando el micrófono virtual a Agostina. Muchas gracias. Gracias, Marce, muy claro, como siempre. Como decías, tuvimos una cosa de predicción, ¿no? Cuando dimos la otra charla que anticipamos que iban a salir las normas de reducción de cupos de importaciones, y así fue. Así que ahora les vamos a contar cuáles fueron y también, como diríamos, las últimas noticias que salieron anoche sobre la nueva norma también que tiene impacto en lo que estábamos comentando hasta ahora. Bueno, gracias a todos, como siempre, gracias a todos por sumarse, hoy somos un montón, así que muchas gracias, gracias a la Cámara por invitarnos a hacer estas charlas. Pero bueno, para ir al grano y contarnos justamente esto que estábamos comentando ahora, cómo el Central intervino para hacer todo lo que fue el control aún más de lo que es de la balanza de importaciones. No vamos a volver a repetir todo lo que ya sabemos, pero sí siempre hago foco en esta línea de tiempo para que tengamos presente todos los cambios que fuimos atravesando. Y principalmente me voy a centrar, obviamente, en octubre de este año, sobre las 2 normas que son las que tuvieron mayor impacto a nivel mercado. En principio voy a hablar de la 7375, que salió cerca del 11 de octubre, y la 7385, que salió anoche, directamente, o sea, la más nueva de todas. La 7375 tuvo principalmente 2 impactos grandes. La primera fue un nuevo cálculo, una nueva fórmula de calcular la balanza de importaciones, ¿sí? Este nuevo cálculo apuntó básicamente a la exclusión o la restricción de lo que fueran pagos vista y pagos anticipados. ¿Qué estaba viendo el Central? Como lo anticipamos la otra vez, el Central estaba viendo que se estaba pagando más de lo que se estaba despachando. Entonces, en virtud a eso, hacia dónde orientó la restricción fue hasta a este tipo de pagos anticipados y pagos vista, que ahora vamos a ver cómo fue ese tipo de restricción. Y después la novedad, que esto sí tuvo impacto, y más que nada por el impacto operativo para todas las empresas y para empresas que no lo venían haciendo y ahora lo tuvieron que empezar a hacer, fue la baja de tope de la calendarización. ¿Sí? Recuerdan que hasta hace un mes atrás la calendarización era para pagos hasta iguales o mayores a $50.000. La calendarización, el nuevo tope ahora son $10.000. ¿Qué significa calendarizar? Significa que tengo que avisar a través de los diferentes bancos, nosotros lo hacemos a través de nuestra página web, que voy a girar con 48 horas de anticipación los montos que voy a girar. Esto es por quit y por operación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo que girar $50.000 en 2 días, en 3 operaciones diferentes, tengo que calendarizar cada una de esas operaciones por código concepto. Si bien es algo que se venía haciendo, pero al bajar el cupo lo que notamos que fueron empresas quizás más chicas que se tuvieron que adherir a este sistema de calendarización que antes no lo hacían. Así que fue todo parte de aprendizaje para poder hacerlo. Recuerden que siempre es 48 horas antes de hacer el pago. Ahora, para continuar, más allá de explicarles la 7375 en profundidad, les voy a comentar lo nuevo, la 7385, para tenerlo presente. Lo que hubo básicamente, nosotros estimábamos que iba a haber algo similar, estimábamos que iba a haber algún tipo de flexibilización, por lo que comentaron lo que habían salido en las últimas noticias, porque de hecho el freno que se puso a los pagos anticipados y a los pagos vista fue complicado, entonces hubo como algún tipo de corrección, y esta es uno de ellas. Nació una nueva excepción para la balanza de pagos vista, ¿sí? Esto incluye el B07 y el B10.
Esto tiene vigencia a partir del lunes que viene, ¿sí? A partir de 1 de noviembre. ¿Qué incluye esta excepción? Incluye que se va a poder acceder al mercado siempre que se cumplan los siguientes 3 puntos. Que la importación de estos insumos que se están pagando bajo estos conceptos sean insumos que sea para la elaboración de bienes en el país. También hay que hacer toda esta cuenta, que no voy a entrar en detalle porque es bastante compleja y todavía la estamos analizando para ver cómo va a impactar para las empresas que quieran utilizar esta excepción a partir de la semana que viene, pero tengan en cuenta que tienen que agarrar los pagos cursados por el presente punto, más el mes en calendario en uso, en el conjunto de entidades, el monto que se obtiene a considerar el promedio de monto de las importaciones, en los últimos 2 meses calendarios y neto del monto dependiente de regularización con registro de ingreso aduanero. Eso todavía lo estamos, realmente, como les dije, esto salió ayer, lo estamos terminando de pulir cómo sería esta cuentita para después poderlos ayudarlos a hacerla. Y esto recuerden que entra en vigencia a partir del lunes que viene. Y por último, tanto el punto A como punto B se van a incluir en la declaración jurada que ustedes hacen cada vez que presentan un pago anticipado, y una vez que nos lleguen estas operaciones, nosotros lo vamos a tener que pasar por el validador del Banco Central. O sea, vamos a consultar por quit, por monto y por este concepto si esta operación se puede cursar de acuerdo a los parámetros del Banco Central. Otra de las excepciones que incluyó esta norma, la 7385, que les recuerdo que salió ayer, es un punto relativo a los bienes de capital. Acá, cuidado, esto es a partir del 1 de diciembre. La anterior fue a partir del 1 de noviembre, esta es a partir del 1 de diciembre. ¿Sí? Esto está enfocado únicamente a bienes de capital, o sea, lo que se normó en la 7375 sigue vigente hasta el 30 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre existe esta nueva excepción para los bienes de capital, que también tienen sus restricciones asociadas sobre cómo se van a poder pagar estos bienes de capital. ¿Sí? Las sumas de pago anticipados cursados en el marco no supera el 30%, ¿sí? O sea, puedo pagar hasta el 30% de manera anticipada estos bienes de capital. Después, la suma de los pagos anticipados a la vista y deuda comercial sin registro de ingreso aduanero cursado en el marco de este punto no supera el 80% de los bienes a importar. Básicamente, la norma respeta cómo en las normas convencionales se pagan los bienes de capital, ¿no? Siempre un anticipo, siempre se paga un monto más cuando se embarca y quizás una parte final cuando se despacha. Tengan presentes que los únicos bienes que van a entrar dentro de esta excepción a partir del 1 de diciembre van a ser las que tienen las posiciones arancelarias clasificadas como beca, bienes de capital. Entonces, si bien la 7375 restringió, estas dos, quizás el punto 1, que va a dar un poco de aire a partir de la semana que viene, y el punto 1.2 va a dar un poco de aire a partir de diciembre, hacen que descomprimir lo que comprimió la otra norma. Y por último está el punto 2 que agregó esta norma, que es una restricción más, que este punto lo presenté acá, pero todavía está realmente hasta en discusión por la aplicación, porque salió la norma, después salió una aclaración del central, entonces estamos esperando quizás que haya una nueva norma o un fe de rata sobre este punto, ya que habla de la adquisición en el país con liquidación en pesos de títulos de valores externos. Por el momento, nuestra interpretación es que los valores externos es de acuerdo en la jurisdicción de donde se emitió esos valores. Por ejemplo, un Treasury Bill que estamos hablando que se emitió en Estados Unidos. Esto indica que esta restricción va a las empresas que, por ejemplo, compraron con pesos en Argentina esos títulos para quedarse con sus títulos a finish y luego hacerse de los dólares. ¿Sí? Entendemos que va por ese lado esta restricción. Lo que es confuso de la norma y que se estarán mandando las aclaraciones es hasta cuándo abarca. ¿Sí? Si uno se remite a la norma, este punto 316.3.1 y 316.3.2
son los dos puntos que hablan partiendo de un día, son 90 días para atrás y 90 días para adelante, ¿sí? Con lo cual transformaría la norma en algo que iría para atrás de algo que hoy ya no puedo cambiar, ¿no? Que en algunos casos ya se ha dado de esa manera. Pero de nuevo salió otro punto que dice 3.16.3.2, que es lo que habla de acá para adelante, se tomarán en consideración las adquisiciones liquidadas a partir del 29 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que el central quizás va a mandar una aclaratoria diciendo que es 90 días, ¿sí? A partir de hoy, 90 días para adelante, a partir del 29 de octubre, y por ejemplo, la semana que viene, el 2 de noviembre, va a ser 90 días para adelante y 5 días para atrás hasta llegar al 29 de octubre. Eso entendemos que va a venir la corrección. Como está escrita la norma hoy, eso todavía no está, pero se los adelanto porque entendemos que debería llegar la corrección. Esta norma hizo que obviamente nosotros tengamos que cambiar la declaración jurada. Ahora les voy a contar qué versión ya vamos para que lo tengan como referencia, para incluir todos estos puntos que les mencioné, tanto el punto 1 como el punto 2. El punto 1.2 todavía no está incorporado porque recuerden que es vigencia a partir de diciembre de 21. Yo les hablamos recién de la 73-75. Acá vamos a repasarla, si bien ya la vivimos esta, ya la aprendimos, pero no quiero dejar de repasarla, ¿sí? Esto entró en vigencia, perdón, el 6 de octubre, y hoy, dado que la 73-85 extendió el plazo hasta el 30 del 11 del 21 de estos puntos que veníamos hablando. Como ya les dije, esto hablaba de los pagos anticipados, ¿sí? Y las operaciones vistas, quedando la excepción solamente para pagos diferidos. Entonces, para pagar anticipados y vista, entraba el nuevo cálculo de la balanza con un tope de $250.000. El cálculo de la balanza, si bien ya también estamos todos familiarizados, es algo que ya venimos haciendo, ¿sí? La novedad fue que pasamos de 1 millón a $250.000, ¿no? Y eso hizo que muchas empresas no puedan usar la balanza para hacer sus pagos, y al retirar la excepción de pagos vistas y anticipados, se hizo como una restricción específica para este tipo de pagos. Para llevar la balanza les voy a mostrar los ejemplos que quizás son más fáciles para verlos, ¿sí? Para no ir todo el listado, pero por ejemplo, tomo el ejemplo 1, donde los pagos que hice a partir del 1 de enero del 2020, por ejemplo, $3 millones, el CEPA IMPO que tengo a partir de la misma fecha, 1,5, le tengo que restar. Tengo excepciones, ¿no? De las excepciones que hablamos antes, por $200.000, y tengo pagos diferidos de bienes embargados por $200.000. Esto me da un resultado de 1.100.000. Como el nuevo límite es 250, esto quiere decir que la balanza no me está siendo favorable y por ende no puedo pagar ni pagos vistas ni pagos anticipados por el punto de la balanza, ¿sí? Acá les muestro otro ejemplo al revés, donde sí puedo pagar, donde yo tengo pagos de $2 millones, donde mi CEPA IMPO tengo 1,5 millones, donde mis excepciones fueron por 500.000 y donde tuve pagos diferidos por 200.000. En este caso sí puedo hacer los pagos hasta $200.000, que es lo que me da la balanza. Esto es para lo que lo tengan como referencia, si bien el cálculo incluye, cuando uno lista las excepciones, son muchos ítems, pero es para que lo tengan presente. Igualmente la balanza, como ustedes saben, también está, disculpen, que vamos a ir acá. Ahí está. La balanza también se hace por control de página del central, ¿no? Antes de liquidar cualquier tipo de operación, se hace este control. Por último, lo que les comentaba antes de la calendarización, ¿no? También impactó la 73-75 de bajar el cambio de monto diario que a $10.000, ¿sí? Acuérdense, 48 horas antes, los pueden hacer a través de nuestra plataforma Online Banking Empresas, pueden entrar, registrar las operaciones y eso automáticamente los recibimos nosotros y se manda al Banco Central para calendarizar.
no se puede cerrar ningún tipo de operación mayor a $10.000 que no esté calendarizada, por más que esté regulatoriamente correcta. Si no está calendarizada, la operación no se puede cerrar, ¿sí? Así que ténganlo presente, y que es por quit en el mercado, ¿sí? Todo lo que se cierra ese día por quit en el mercado es lo que se tiene que calendarizar. Teniendo en cuenta estas dos normas que les comenté recién, vamos a repasar siempre el caminito que hay que tener presente para lo que son los pagos al exterior. Obviamente, siempre si está vinculada, qué tipo de deuda estoy pagando y demás. Acá es donde la operación con títulos, ¿no? Antes lo teníamos siempre como venta de títulos de moneda extranjera, pero ahora lo resumimos en operación con títulos y todo lo que tenemos que tener en cuenta como declarativo, ¿no? Recuerden que esto es declaración jurada antes de acceder al mercado de cambios, que en los 90 días corridos anteriores y posteriores no haya realizado ningún tipo de estas transacciones. Luego, imposición sobre los activos externos líquidos, ¿sí? Acá recuerden que también entró la declaración jurada que habíamos visto en las otras veces, la 7318, sobre la vinculación de acuerdo a los grandes, de acuerdo a la norma de grandes exposiciones de riesgo crediticio. Balanza de pagos y despachos. Acá volvemos a ver, acá hubo un nuevo cálculo de balanza, la que vimos recién, y cómo ese nuevo cálculo impacta en lo que puedo pagar o no, ¿sí? Y lo que sacaron las excepciones para pagos vistas y para pagos anticipados. Luego la calendarización. Volvemos a reforzar el mensaje de calendarización. $10.000, 48 horas antes de cerrar cambio. Y por último, que son los controles que nosotros hacemos hoy en día sobre página del Central, de acuerdo a la documentación que ustedes nos presentan, es el control online que hacemos en la página del Central por quit, por concepto y por monto. Si esto es un semáforo, blanco o negro, si la operación está ok, la operación se cursa, siempre y cuando regulatoriamente está todo en su lugar. Si la operación no se puede cursar, nosotros, por más que esté toda la documentación ok, ahí no podemos hacer nada. Es un validador que tenemos frente al Banco Central. También tenemos el control de quit de sistema online sobre operaciones inconsistentes, ¿sí? Acá acuérdense que los bancos tenemos la obligación que en el caso de descubrir algún tipo de inconsistencia, algún tipo de adulteración de documentación apócrifa y demás, debemos denunciarlos con el Central para que se alimente esta base, ¿sí? También está el control de facturas apócrifas en página de AFIP. Y por último, el registro de importadores y exportadores que estuvo vigente a partir de junio del 2021. Lo que les marqué en rojo fueron las nuevas controles o cosas que se fueron cambiando para que lo tengan presente en la guía para cuando quieren hacer un pago al exterior. Recuerden que nosotros contamos con un equipo tanto de parte comercial como parte de atención al cliente, que siempre recomendamos en algunos casos cuando sean operatorias nuevas o cosas que no habituales, los consulten antes de subir las operaciones para que la guía de cómo hacerlo sea la correcta, ¿no? Obviamente. Y por último, para siempre hacer como un repaso, les dije que cambiamos la declaración jurada. La declaración jurada vigente hoy es la versión 20, acá recién salida del horno. Le agradezco a todo el equipo que trabajamos temprano a la mañana, el equipo de legales que pudimos tenerla bien temprano. Ya la distribuimos por mail, todavía no está subida en la página, pero estamos esperando esto que les comentaba, si va a haber algún tipo de fe de ratas para poder subirla a la página, y si lo hay, seguramente cambiaremos a versión 21. Por el momento la versión 20 es la que cuenta. Todas las operaciones que fueron cargadas ayer con versión 19 se van a rechazar, ¿sí? Y van a tener que cargarlas de nuevo porque hoy, a partir de la 7385, es la norma que prima es esta, y todas las operaciones que se liquiden hoy tienen que salir con esta versión. Así que si alguno que está conectado tiene alguna operación para salir hoy con la versión actual, les va a salir el rechazo, por eso, puntualmente por esto, y van a tener que subirla con la nueva versión. Vuelvo a recalcar, régimen penal cambiario, todo lo que impacta en el régimen penal cambiario,
a todos los que intervienen en el proceso, declaraciones juradas y falsa manifestación, sobre todo con las declaraciones juradas, que hay muchas cosas, por ejemplo, lo que hablamos de venta de títulos, de control de activos externos, que son afirmaciones que ustedes hacen y nosotros como banco en algunos casos no tenemos forma de controlarlo. Así que lo que vale es lo que diga la declaración jurada. Tengan mucho cuidado cuando firmen, lean los detalles. Hay mucha regulación y hay que tenerlo bien claro lo que uno está firmando. Documentación apócrifa, como les comentaba antes, tenemos la obligatoriedad de denunciar en el caso de descubrir alguna, así que es importante cuidarse de eso. Foco en cumplimiento en CEPA Impo y Secoexpo, como siempre, ¿sí? Para tener todo ordenado y verificar siempre lo declarado en la 6401, que en estos días están cayendo los vencimientos, creo que ya se estuvieron comunicando. Por último, siempre el mensaje parroquial de fraudes. Sigue habiendo muchos casos, tengan mucho cuidado sobre este tema de cambiar las instrucciones de pago de un día para el otro de un proveedor habitual o de un nuevo proveedor. Hagan esos controles, verifiquen, llamen por teléfono si es verdad, porque cada vez hay más casos. Nosotros en las últimas implementaciones incorporamos una advertencia que cuando ustedes cambian la agenda de los proveedores, ¿no? Donde tienen cargadas las instrucciones, verifiquen telefónicamente que esas instrucciones son las correctas y corresponden realmente al proveedor, porque nosotros en muchos casos como banco estamos limitados a las acciones que podemos hacer. Nosotros cumplimos las instrucciones que ustedes nos envían. Entonces, si hay algún tipo de fraude, más que reclamar los fondos, no, y a veces podemos recuperarlos y a veces no, pero tengan mucho cuidado con este tema. Bueno, creo que les hice un resumen, ahí les dejo nuestro mail del servicio al cliente, que es donde recibimos siempre las consultas por cualquier duda que surjan. También vamos, si quieren, también solicitar la distribución de esta presentación que siempre hacemos para que la tengan como guía y como resumen de las normativas. Recuerden que es una guía, no incluye todas las normativas porque si no tendríamos que tener una presentación eterna. Pero bueno, siempre estamos foco en las últimas, que son las que tienen mayor cantidad de impactos. Así que bueno, si quieren ahora empezamos con las preguntas. Si hay dudas, espero algunas poder ayudarlos, algunas quizás me las tenga que llevar y se las tendré que contestar más tarde. Pero bueno, la idea es, espero que por lo menos hayan tenido un pantallazo de lo que salió ayer y sepan para dónde apunta esta normativa. Mil gracias a vos, como siempre, muy clara, a pesar de que es tanta info y tantos cambios. Había una de las consultas que teníamos hoy que pedían la presentación, así que ya la contestaste recién. Marcia, a vos también te agradezco muchísimo toda la información que compartiste y bueno, paso a las preguntas, que no tenemos mucho tiempo y quiero tratar de hacer la mayor cantidad posible. La primera pregunta es para vos, Marce. Preguntan si para el producto dólar futuro, o me imagino que es NDF, requiere calificación crediticia. Sí, correcto. Las operaciones que los clientes concertan en el mercado con un banco requieren de una línea de crédito y de la firma de un contrato. No así cuando el cliente opera en forma directa a través de ROFEX, en donde ROFEX les exige una garantía inicial que es una inmovilización de dinero o algún tipo de especie, y además ROFEX también le exige al cliente las reposiciones de márgenes diarios, que es la diferencia entre el precio al que el cliente compró y vendió contra la 3.500 del Banco Central. Eso se hace diariamente si un cliente opera con ROFEX. Cuando un cliente opera con el banco, no hay reposiciones diarias, sino que el dólar futuro o el non-deliverable forward se liquida al vencimiento comparando el precio pactado por el cliente contra el fixing del Banco Central. Pero sí, se requiere una línea y un contrato firmado. Buenísimo. Gracias, Marce. Bueno, Vero Bullón te manda un saludo, dice que estuviste muy bien en tu presentación. Tengo una más para vos, Marce. Una más para vos, Marce. Preguntan si sabés o qué se comenta en el mercado acerca de que el central esté interviniendo el dólar futuro.
Sí, el comentario del mercado, como ya saben, no es que solamente interviene en dólar futuro, sino que además interviene en el mercado de FX, como les comenté, con ventas. También lo hace en el mercado de futuros, como también interviene en el mercado de bonos, ¿no? Para contener siempre el ritmo devaluatorio. Ahora, ¿cuál es el nivel de intervención? La verdad que no lo sabe el mercado, nosotros tampoco lo sabemos, pero nos podría llegar a dar un indicativo de los volúmenes operados, ¿no? Por ejemplo, ayer el volumen operado en el mercado de futuros fue de 725 millones de dólares. En épocas normales, en épocas de tranquilidad, se operan entre 200 a 400 millones de dólares por día. Acá, ayer, claramente, este salto de 725 millones de dólares se debe también a los vencimientos que suceden a fin de mes. Todas las posiciones de los futuros suelen vencer el último día hábil del mes. Entonces, este monto tan grande indica un poco los vencimientos de los futuros que van a suceder entre ayer y hoy, particularmente. Pero se han llegado a operar en este mercado 1.000 millones aproximadamente. Wow, es mucha diferencia. Mucha Sí, diferencia. ¿verdad que sí? Buenísimo. Gracias, Marce, clarísima como siempre. Paso a vos, si te parece. Dale. Primera consulta que viene para vos es los pagos anticipados de bienes de capital ya realizados. ¿Los tengo que tomar en cuenta para calcular el cupo de pagos anticipados por otros bienes en dólares de los 250 lucas perdón, 250.000 dólares del punto 10.11.1? Sí, a ver, estamos hablando de que la balanza incluye, ¿sí? O sea, el cálculo de la balanza que modificó la 7375 incluye esos pagos, ¿sí? Y como les mostré el ejemplo, todo lo que tenés que contemplar para cada uno, ¿sí? Incluye, y además cuando hacen la balanza también tienen que incluir el pago que están solicitando hacer, ¿no? Ténganlo presente. Y que vi otra de las preguntas que decía, lo ato a eso, es que los 250.000 siguen vigentes para ese cálculo de balanza, por lo menos hasta según la última norma, hasta el 30 de noviembre. Buenísimo, gracias a vos. Otra pregunta bastante buena acerca de Federico, dice, en función de la comunicación 7385, ¿qué pasa con los pagos vista para las empresas que no producen bienes de capital, sino que brindan servicios en el país? A ver, justo estaba leyendo eso y me fui a buscar la norma y realmente la norma es taxativa. Dice, bienes, lo voy a leer para responder esta pregunta, se usa, la operación corresponde a la importación de insumos que serán utilizados en la elaboración de bienes en el país. La misma norma limita bienes. No salió ninguna especificación sobre servicios y es taxativa, dice bienes. Lamentablemente, si necesitas insumos para brindar un servicio, no estaría cubierto entiendo, por esta excepción. Perfecto, gracias a vos. Preguntan cómo sigue el límite de los 250.000 para pagos anticipados, pregunta Sabrina. Sigue lo mismo, está. Es lo que modificó la 7375. La única excepción que se incorporó, que va a estar vigente a partir del lunes que viene, es para los pagos vista, ¿sí? Pero que sean para los insumos que hablábamos recién, ¿no? Para los insumos que serán utilizados en la elaboración de bienes y que esté validado por el Banco Central que se pueda pagar. Claro, eso me parece que viene atado a la pregunta que sigue después, que pregunta por los pagos vista de bienes que no sean de capital. Pregunta si seguimos igual, es decir, con la comunicación 7375. No, la nueva habla de pagos vista, ¿sí? No limita a bienes de capital. Lo de bienes de capital es lo de a partir de diciembre, ¿sí? Pero esos pagos, o sea, recuerden que es como una mezcla, ¿no? El primer punto son pagos vistas, B10 y B07 a partir del lunes, y que esos pagos sean insumos para la elaboración de bienes en el país. ¿Sí? Y además de toda esta cuentita larga que explicamos antes y que Central nos dé el ok para poder pagarlos. Si esas tres condiciones se pueden hacer,
entiendo que el pago se podría cursar. El tema es que conceptualmente, si ese es el bien de capital que quieran pagar como vista, se podría considerar como insumo, ¿sí?, para la elaboración de bienes en el país. Entiendo que sí, pero bueno, tenés que tener las tres cosas: el insumo, la cuentita y el validador del Banco Central para poder pagarlo. Bien, A partir del bien. lunes. Buenísimo, Agos, clarísimo. Acá te hacen otra pregunta, Agos. Él dice, para un pago B06 con embarque posterior a julio 2020, ¿también aplica la balanza de pagos del Central? Aplica, claro, porque la excepción del B06 es para lo que entra, la excepción para el B06 es lo embarcado a partir del 12 de julio del 2020, entra por excepción. Si no entras por excepción, vas por balanza. Bien, buenísimo. Acá una para Marce y Agos para las dos. Pregunta si la compra en pesos de una ON que se paga en dólares al vencimiento, ¿está alcanzada también por la nueva norma? La compra de un Obligación. título. Un título, una obligación negociable Claro, una obligación contra negociable. pesos a cobrar dólares al vencimiento de esta ON. Pregunta si entra dentro de los títulos alcanzados. Debería ser si esa ON es del exterior, porque la norma dice títulos externos. Si la ON es del exterior, alcanza, entiendo. Si la ON es Claro. local, no. Sí, coincido. Marce, ¿querés hacer algún comentario? Sí, coincido. De todas formas, habría que chequearlo, ¿no? Pero creo que sí, creo que sí. Son estos grises que todavía estamos Claro, que tratando todavía de... sí. que no tenemos las aclaraciones. Como toda norma de los jueves a la noche, normalmente después la semana siguiente, cuando empiezan las consultas, el ida y vuelta se termina de perfeccionar y termina de entender hasta dónde sí, hasta dónde no. Me parece que, sí, que hoy por ahí es muy temprano para verlo. A priori el sentido común me diría que no, pero vamos a regirnos por lo que diga el regulador y no por el sentido común, que me parece que tiene más sentido. Una pregunta para Agos. Pregunta si los pagos anticipados de bienes de capital se pueden hacer a partir del lunes. No, son pagos vistas. Son los que, la excepción del lunes son los pagos vistas, anticipados no. Después, esa para pagos para bienes de capital, quizás la de diciembre, que es el segundo punto que comentamos, sí podría entrar si te da la proporción de cómo pagarlo, que había hasta 30% vista, otro embarcado y otro despachado. Buenísimo. Y de la mano de eso, Agos, pregunta a Sabrina si le podrías dar algún ejemplo de cálculo para pagos vista. Pasa que realmente dar ejemplos es muy complicado porque cambia cada foto de cada empresa. O sea, tengo que saber todo lo que pagaste, todo lo que despachaste. O sea, tenemos que dar si te entra la balanza o no. O sea, todavía no lo tenemos. Es este cálculo largo que lo estamos procesando, ¿no? Es el segundo punto de la restricción. Bueno, ya estamos medio pasaditos de la hora, así que hago la última, de Andrea. Pregunta si los pagos vista de mercadería de reventa siguen igual que en la 73-75. Sí, eso sigue igual porque en realidad la excepción es para pagos vistas para insumos para producción en el país. Buenísimo. Y esta cuenta que les dije y la validación nueva del Banco Central. Agos, Marce, millón de gracias por su tiempo, por todo lo que nos contaron. A los 100 y pico de conectados de hoy también, muchísimas gracias por su tiempo. Les quiero pasar el micrófono a Alejandro Campos, nuestro gerente de Bridgecham, para que haga el cierre. Gracias, Juanpi. Bueno, una vez más, un lujo las disertantes que tenemos y con la cantidad de información y que puedan tener la capacidad de procesarla en tan corto tiempo. Realmente felicitaciones. Quería empezar por decir que les recomiendo el artículo que salió hoy en La Nación de la embajadora británica Kirsty Hayes, que se refiere al inicio de la conferencia COP26 que arranca este domingo en Glasgow, en Escocia, y en el que va a participar el presidente Alberto Fernández. Creo que es un hito sumamente importante y que lo destaco porque la sostenibilidad es un área prioritaria en Bridgecham Argentina. Otro de las áreas prioritarias es el de diversidad e inclusión, y este mes o el mes que viene vamos a
abordar un tema súper interesante que es las generaciones de los mayores de 45 y 50 años, que son los excluidos invisibles del mercado de trabajo. Súper interesante este tema que se va a tratar. El 19 de noviembre vamos a contar con la presencia del embajador argentino del Reino Unido, Javier Figueroa, para dar cierre al ciclo de la Cátedra del Reino Unido de este año. Y por último, recordar que estamos en el proceso de evaluación del Premio Liderazgo Sostenible, que este año es la 9ª edición, y la ceremonia de entrega de premios ocurrirá el 7 de diciembre. Así que bueno, siendo estos los principales hitos, nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes y de los speakers de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.